La carretera era una cicatriz de asfalto sobre la piel seca de la tierra, un lugar donde solo los perdidos o los que huyen se atreven a viajar después del anochecer. Para Sombra y su club, los lobos de asfalto era su hogar, su santuario. Pero esa noche, el santuario fue profanado por un sonido que no pertenecía allí. Un grito. Era agudo, infantil, y estaba lleno de un terror tan puro que cortó el aire y silenció el rugido de 12 motores V-Twin. Sombra fue el primero en frenar. Su mano se alzó en una señal que sus hermanos entendieron sin necesidad de palabras. Se detuvieron, una fila de bestias de acero y cuero en la penumbra, con los faros perforando la oscuridad como los ojos de una manada de depredadores. A un lado de la carretera, iluminada por el haz de luz de Sombra, estaba la fuente del grito. Una niña, no tendría más de 8 años, con el vestido rasgado y la cara sucia de lágrimas y tierra. Corría hacia ellos tropezando con los brazos extendidos, como si los faros no fueran una amenaza, sino la única luz de salvación en un mundo consumido por la oscuridad. El instinto, afilado por años en la carretera, gritaba trampa, una emboscada, un señuelo, pero había algo en los ojos de la niña, una desesperación que iba más allá de cualquier engaño. Sombra sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento de la noche. Era el fantasma de un recuerdo, el eco de otro grito que no atendió a tiempo, una deuda de sangre que la carretera nunca le había dejado olvidar. Se bajó de la moto, sus botas crujieron sobre la grava. «Quietos todos», ordenó con voz grave. Se acercó a la niña lentamente, con las manos a la vista. Ella se detuvo a pocos metros, temblando, con la respiración entrecortada. «Por favor», sollozó, «el monstruo está en la casa». Señaló con un dedo tembloroso hacia una cabaña de madera, apenas visible entre los árboles, a unos 100 metros de la carretera. Una solitaria luz amarilla parpadeaba en una de sus ventanas, como un ojo enfermo. Los otros lobos intercambiaron miradas tensas. No eran héroes, eran hombres que habían elegido vivir al margen de una sociedad que los había desechado. Se protegían a sí mismos, a su hermandad. Involucrarse en los problemas de otros era una invitación al desastre. «Sombra, esto no es asunto nuestro», dijo Oso, su sargento de armas, un hombre cuya lealtad era tan grande como su envergadura. «Podría ser cualquier cosa. Llamamos a la policía y nos vamos». Tenía razón, era lo lógico, lo sensato, pero cuando Sombra miró a la niña, no vio a una extraña, vio a su hermana pequeña, Sara, en la noche en que todo salió mal. Vio la misma inocencia a punto de ser devorada. El pasado no solo lo perseguía, a veces se paraba frente a él y le exigía una respuesta. «Un niño que pide ayuda es asunto de todos», respondió Sombra, su decisión resonando con la finalidad del metal, golpeando contra el metal. «Tú y Cuchillo, quédense con la niña. No dejen que nadie se acerque. El resto, conmigo». No era una petición, era una orden forjada en el fuego de una vieja agonía. Mientras caminaban hacia la cabaña, dejando atrás la seguridad de sus motos, Sombra no sabía si marchaba hacia una trampa o hacia su propia redención. Solo sabía que esta vez no daría la espalda. El silencio alrededor de la cabaña era antinatural, espeso y pesado. El aire olía a pino húmedo y a algo más, algo agrio que se pegaba a la garganta. El olor del miedo. Sombra hizo una señal y sus 5 hombres se dispersaron, moviéndose con una fluidez silenciosa que desmentía su tamaño. No eran soldados, pero la carretera les había enseñado a ser depredadores, a leer el terreno y a moverse sin ser vistos. Rodearon la cabaña, un muro de cuero y determinación silenciosa bajo la pálida luz de la luna. La única luz seguía parpadeando en la ventana, un pulso débil y enfermizo en el corazón de la oscuridad. No, había sonidos de lucha, ni gritos ni música, solo ese silencio vigilante que erizaba la piel. Sombra se acercó a la puerta principal. Estaba ligeramente entreabierta. Un hilo de luz se derramaba sobre el porche de madera podrida. Con un gesto, indicó a 2 de sus hombres que se posicionaran a cada lado. Él empujó la puerta con la punta de su bota. Se abrió con un gemido largo y lastimero. El interior era un caos. Muebles volcados, platos rotos en el suelo, una lámpara parpadeando espasmódicamente sobre la mesa, proyectando sombras danzantes que convertían la escena en un teatro de pesadillas.
Parecía el resultado de un robo violento, pero algo no encajaba. No había signos de entrada forzada. Esto no era una invasión, era una implosión. En el centro de la habitación, sentado en una silla de madera intacta, había un hombre. Era delgado, con el pelo ralo y una camisa manchada de sudor. Tenía una botella de whisky en una mano y una mirada vacía en los ojos. No pareció sorprendido de verlos. Levantó la vista hacia Sombra y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. «Vaya, vaya», arrastró las palabras. Los perros callejeros vinieron atraídos por el ruido. ¿Se han perdido? La calma del hombre era más inquietante que cualquier amenaza. «¿Dónde está la madre?», preguntó Sombra. Su voz era un gruñido bajo, ignorando la provocación. Sus hombres se habían desplegado por la pequeña cabaña, comprobando las otras habitaciones. El hombre se encogió de hombros, dando un largo trago a la botella. Se fue, me abandonó, a mí y a la pequeña mentirosa. En ese momento, uno de los lobos, un tipo silencioso apodado Fantasma, apareció en el umbral de un dormitorio. Su rostro, normalmente impasible, estaba tenso. Solo negó con la cabeza, una señal de que la habitación estaba vacía y la cama deshecha con violencia. «La niña dice que aquí hay un monstruo», continuó Sombra, dando un paso hacia el hombre. «Yo no veo a ningún monstruo, solo a un cobarde con una botella». El hombre se rió, una risa hueca y rota. El monstruo soy yo, por supuesto. Eso es lo que ella le cuenta a todo el mundo. Que soy un monstruo porque quiero que sea una buena chica, que me obedezca». Se levantó y por primera vez Sombra vio la furia temblando bajo su piel. «Esa niña es el demonio, me ha arruinado la vida». Mientras gritaba, Sombra vio algo en el suelo, junto a la mina silla del hombre. Un pequeño lazo rosa, pisoteado y sucio, y junto a él, un mechón de pelo rubio, idéntico al de la niña que esperaba en la carretera. No había sido arrancado en una pelea, había sido cortado. El aire se heló. El monstruo no era una criatura de fantasía, era real, y acababan de entrar en su guarida. La revelación cayó sobre la habitación como una capa de hielo. El hombre, consumido por su propia rabia, no se dio cuenta del cambio en la atmósfera. No vio cómo los ojos de Sombra se oscurecían, pasando de la cautela a una certeza fría y letal. No sintió el peso de 6 hombres que ya no eran simples intrusos, sino jueces, jurado y verdugos. Sombra no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Dio un paso adelante, su sombra cubriendo al hombre, y habló con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Los monstruos de verdad no gritan», dijo Sombra. Se esconden detrás de botellas de whisky y de paredes de madera, y se alimentan del miedo de aquellos a quienes deberían proteger. Pero a veces, cuando una niña grita lo suficientemente fuerte en la oscuridad, otros monstruos responden». El hombre intentó replicar, pero las palabras murieron en su garganta. Los lobos se habían acercado, formando un semicírculo a su alrededor. No lo tocaron, no lo amenazaron, simplemente se quedaron allí, inmóviles, un muro de silencio y juicio. Su presencia colectiva le robó el aire a la habitación, la encogió, convirtiéndola en una jaula. Le quitaron su poder no con violencia, sino con la negación absoluta de su existencia como algo más que una criatura patética. Lo silenciaron, borraron su ira, su autocompasión, su miserable tiranía, con su mera presencia. Sombra se inclinó y recogió el lazo rosa del suelo. Lo sostuvo frente al hombre. «Esto», dijo en voz baja, «es una promesa, una que tú rompiste, y ahora nosotros vamos a hacer una nueva». El hombre finalmente se quebró, cayó de rodillas, sollozando, no de arrepentimiento, sino de terror y autocompasión. Era la imagen de un rey destronado en su patético reino de una sola habitación. Dejaron al hombre llorando en el suelo, un despojo humano en medio de la ruina que él mismo había creado. No le pusieron una mano encima. La justicia que buscaban no dejaba moratones en la piel, sino una cicatriz en el alma. Tomaron el teléfono del hombre y, usando guantes, hicieron una llamada anónima a la policía, informando de un caso de violencia doméstica y abandono infantil en la cabaña, asegurándose de mencionar el estado del hombre y las pruebas evidentes. Luego se fueron. Salieron de esa casa de horrores
y regresaron a la noche, al aire limpio de la carretera. La niña, cuyo nombre era Lucía, seguía con oso y cuchillo. Cuando vio a Sombra, corrió hacia él y por primera vez lo abrazó, aferrándose a su pierna como si fuera un ancla en una tormenta. Sombra se quedó rígido por un momento, no acostumbrado a ese tipo de contacto, pero luego, con torpeza, le puso una mano sobre la cabeza. Envolvieron a Lucía en una manta y la sentaron delante de Oso en su moto. Cabalgaron en silencio, alejándose de la cabaña, de la oscuridad. El sonido de sus motores ya no era una amenaza en la noche, sino una canción de cuna, una promesa de que la estaban llevando a un lugar seguro. A 60 kilómetros de allí, en un pueblo anónimo, la dejaron al cuidado de una vieja amiga del club, una mujer de corazón fuerte que regentaba un pequeño motel y que no hacía preguntas. Sombra le entregó a la mujer el lazo rosa. «Asegúrate de que lo recupere», fue todo lo que dijo. Mientras se alejaban, dejando a Lucía dormida y a salvo, Sombra sintió el viento en su cara. El fantasma de su hermana Sara todavía cabalgaba con él, como siempre lo haría. Pero esa noche, por primera vez en muchos años, no sentía que lo perseguía. Sentía que cabalgaban juntos, hacia el amanecer. Habían silenciado la casa de un monstruo, y al hacerlo, le habían devuelto la voz a una niña. Y en el código silencioso de los lobos de asfalto, no había victoria más grande.